7:23. Seguimos aquí en Abducidos. Salte del sistema. Vamos a hablar ahora de lo que pasa sobre nuestras cabezas, que influye sobre esta vida que tenemos aquí, presente. Terráquea. La guerra cósmica. Se está produciendo una guerra cósmica. Vamos a hablar de ello con Iris Carbonelli, es terapeuta de la 5D, canalizadora contactada y conectada multidimensionalmente. Iris, bienvenida. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y también aquí al público, pues bienvenidos a todos. Muy contenta de seguir participando pues en estas actividades que estás realizando. ¿Quieres decir que hay público? Por supuesto. ¿Aquí? ¿Sí? Que se note. Un aplauso para Iris. Gracias. Por cierto, un aplauso también para Andrea, mi flamante productora, que me ha traído mi dosis de cafeína necesaria para estar ahí al pie del cañón y dar siempre lo mejor de mí mismo. Iris, la guerra cósmica. ¿Estamos en guerra? Es una guerra que ya se dio hace miles de años. Justamente por un motivo, exactamente. Que voy a hablar precisamente de esa guerra galáctica cósmica que hubo con Orión hace miles de años, cuando la humanidad estuvo insertándose o estuvo desarrollándose aquí en la Tierra. Cuando dentro del plan se ha decidido que la humanidad viniera, que éramos ese proyecto con múltiples capacidades, con libre albedrío, con muchas capacidades innatas que tenemos, pues precisamente unas conciencias que no estuvieron de acuerdo que la humanidad tuviera esas capacidades y que no tuviera ese control de sí mismos, se opusieron, porque dijeron cómo era posible que estos seres humanos que recién están desarrollándose van a tener esas capacidades, esas habilidades y ese libre albedrío que nosotros no tenemos. Eso no puede ser. Entonces es allí donde decidieron intervenir y decir, pues no, esto no puede ser. Y por supuesto nuestros padres creadores han tenido que intervenir como una protección para que justamente esa humanidad empiece a desarrollarse. Pero, sin embargo, a través de los mensajes, a través de las comunicaciones y a través del registro acásico cósmico, me han ido dando la información en la que me decían que parte de todo este proceso o de todo este proyecto era así, o sea, tenía que ser así. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que poner interés, teníamos que poner voluntad, teníamos que poner todo lo necesario para nuestro proceso de desarrollo, de evolución, de conciencia, porque de lo contrario nada nos impulsaría a ese cambio, a esa transformación. Pero sin embargo, para poder evitar y para dejarnos que nosotros como humanos sigamos desarrollándonos por nuestra propia voluntad, con nuestras propias acciones y con todo lo demás, pues tuvieron que, como quien dice, sacar a esa otra civilización que no estuvo de acuerdo. ¿Para qué? Para que no interviniera y para que no nos hiciera, en otras palabras, entre comillas, pues daño. Sin embargo, ya no estuvieron físicamente en este planeta. Entonces han tratado de que mentalmente, a través de nuestro cuerpo mental, puedan controlar y puedan manejar. Entonces es así que nuestra mente, la mente humana, viene esa dualidad. ¿Por qué? Porque sabían que en este planeta de la tercera dimensión la mente es dual y puede ser manipulable a través de justamente pues esos pensamientos y esas experiencias que cada uno como seres humanos están teniendo aquí en la Tierra. Por eso, en un principio pasaría ese manejo, esa manipulación mental, hasta que cada uno empiece a tomar conciencia y empiece a despertar y empiece a darse cuenta de ese libre albedrío y empiece a diferenciar qué es lo bueno para su propio desarrollo, para su propia transformación, para su propio proceso de evolución. Esa guerra cósmica que se produjo hace ya milenios, ¿se puede volver a producir? Como se está doblando el tiempo, hay un indicio de que se pueda dar, pero está prevenido porque estamos en otra escala, estamos en otra coordenada. Por eso que posiblemente yo siempre digo que hay información que está fluyendo y que se puede interpretar de esa manera,
pero vamos a suponer que el tiempo está yendo en espiral, ¿no? Como está yendo en espiral y esta evolución es en espiral, vamos a suponer que esa es la coordenada y estoy dándome vueltas allí, entonces este tiempo que ya pasó va a volver casi a este punto, pero ya no con la misma intensidad y con la misma experiencia, sino que de otra manera, ya más evolucionada. O sea, esa guerra ya es más evolucionada, en otras palabras. Ya no es esa guerra que ha pasado hace miles y miles de años, sino que se podría decir es una guerra psíquica mental, se podría decir en este tiempo. Y es por eso que como humanidad estamos viviendo lo que se está viviendo y, entre comillas, lo que se ha vivido hace 2 años. ¿Por qué? Porque a través de nuestra psique, a través del miedo, han intervenido. ¿Para qué? Para que las personas, nosotros y los humanos, tengamos el miedo. Entonces, eso ha hecho de que la gente, pues, mentalmente enferme o mentalmente bajes la vibración y estés con el miedo. Hay un plan para que bajemos la vibración y estemos... Claro, ha habido todo eso. Pero también hay otro plan de la luz y positivo, que justamente se ha acoplado a todo esto. Aunque desde la percepción y desde el mensaje que me han ido dando, que no hay, al menos cuando uno ya está entrando en esa quinta dimensión, ya no se percibe lo positivo, lo negativo o la dualidad, ¿no? Porque la dualidad se vive exactamente o se ha ido dando en la tercera dimensión. Y como estamos terminando esa tercera dimensión, se está terminando esa 3D, pues también toda la Matrix y todo ese control también está desmoronándose. Es por eso que es muy importante que nosotros tomemos conciencia de las capacidades que tenemos conciencia de nuestras habilidades, de nuestras aptitudes y, por supuesto, de ese libre albedrío que nosotros tenemos como seres humanos multidimensionales. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Y no tenemos que confundir. A veces, en este tiempo hay mucha más información que a veces a las personas, a los humanos que estamos en un proceso de evolución, nos puede confundir. ¿Por qué? Porque aún tu mente no está preparada para poder discernir lo que está fluyendo y es tanta información. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que nos dicen ellos es conectar desde el corazón. Cuando tú te conectas desde el corazón y vas abriendo el corazón, pues no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque el corazón te va a indicar que tú vibres en amor, vibres en esa frecuencia tan alta y ahí pues absolutamente no pasa nada y conectas tu mente con el corazón. ¿Para qué? Para que estés en otra vibración y estés entrando a esa quinta dimensión. Gracias a que estamos en esa vibración, hay una masa crítica mínima, ¿no?, que está vibrando en esa vibración, la vibración del amor, también con el apoyo, ¿no?, de estos seres extraterrestres, por llamar de alguna manera, ¿no?, pleiadianos, que son con los que tú habitualmente tienes contacto. Se han prevenido grandes catástrofes, como por ejemplo un meteorito. Sí. Que un meteorito cayera sobre la Tierra. Sí, exactamente. Esto, por ejemplo, se ha hecho un recuento. ¿Por qué? Porque cada ciclo, nosotros vivimos ciclos, o sea, imagínate, desde hace miles y miles de años se vive ciclos, ¿no? Sí. Entonces, dentro de esos ciclos, pues es muy probable que se repitan algunos eventos que ya pasaron antes, después de cierto tiempo. Pero a veces esos eventos están no para que se den, no para que se cumplan, sino está que nosotros ahora en este tiempo que estamos con esa capacidad de evolución y de conciencia, a través de nuestra conciencia y a través de nuestra expansión mental espiritual, uniendo el corazón con la mente, nosotros podemos, digamos, pues desviar aquel meteorito, y justamente ellos nos hablaban de eso, y yo estuve hablando de esto cuando estuve en México, estuve hablando justamente de eso porque yo lo había recibido un mensaje, y una persona, una chica mexicana me dijo, yo he leído esa información en un códice mexica. Así le digo, que los mayas han escrito en un códice mexica, en un códice maya, dijeron los mayas que cuando vengan los eventos posteriores en el futuro de la humanidad, no ocurrirá porque ya estarán preparados y vosotros podrán transformar, cambiar, modificar y desviar aquel meteorito que viene. No exactamente con esas palabras, pero es el sentido. Entonces, cuando yo recibí ese mensaje y esta chica que estaba en México me dice, esto dijeron en un códice maya, pues claro, es que ellos ya lo sabían. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros, como estamos evolucionando, cada vez tenemos más habilidades y más capacidades, y a veces todo viene desde primero el control mental,
Y por supuesto, muchos seres humanos, desde Buda, desde Cristo, desde las grandes personalidades y los grandes científicos que han pasado por la Tierra, conocían ese secreto, ese control mental. Que por eso que se habla, pues, incluso en este tiempo, lo han hecho como el secreto, ¿no? Como el secreto en la película y toda la información de la ley de la atracción, el secreto y no sé cuántos, todo esto, porque precisamente esas personalidades muy antiguas en el tiempo y que han ido pasando en cierta parte de la historia, conocían todos esos principios y lo aplicaban. Y simplemente es eso, es ese poder, es ese control mental. Y nosotros tenemos que despertar todas esas capacidades. ¿Qué próximos eventos, por la información privilegiada que tú manejas, Iris, por ese contacto que tienes con la comunidad pleiadiana, qué próximos eventos va a vivir la humanidad? Lo primero, se está terminando el tiempo de la 3D. O sea, ya se está terminando, entonces todo va a empezar a desmoronarse. La 3D ya no va a estar, como quien dice, ya no van a tener todos los recursos necesarios para que puedan seguir teniendo ese control mental sobre la humanidad. Y es más, y nosotros ya somos muchas más semillas estelares que están convirtiendo en semillas de luz, seres conscientes, despiertos, que están en este camino, y todo esto se va a tener que revertir, se va a tener que cambiar. Eso, esa caída y ese final del tiempo. Y luego, por supuesto que ese final del tiempo de la 3D van a venir con algunos movimientos telúricos, va a haber algunos movimientos en algunos puntos importantes, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, donde están esas placas y donde está, por ejemplo, algunos volcanes como el Popocatépetl en México, van a haber movimientos, y también en esta parte de Europa, pero son movimientos que van a ser controlados. En algún momento habrá alguno de estos, pero simplemente no hay que tener miedo, por el contrario, hay que conectar desde el corazón y nosotros podemos seguir modificando y cambiando esa información. Y eso yo recuerdo cuando era niña, mi abuela, que yo estaba conectada con ella y la seguía y estaba con ella, me encantaba estar con ella. Mis ancestros, los incas, o sea, todos esos hombres sabios, chamanes, sacerdotes, sacerdotisas, ya conocían de todo esto, de toda esa física cuántica, conocían de todo el control, el dominio de nos, o sea, absolutamente todo. Y mi abuela tenía la capacidad de conectarse con los elementos, o sea, es como que le decía, pues que la lluvia caiga, y caía la lluvia, es como que salga el sol salía, ¿no? ¿Cómo? Que la nube... ¿Influía sobre el tiempo? Por supuesto, tenía una influencia sobre el tiempo. Y justamente eso es lo que hacen los grandes chamanes y las grandes personas que tienen ese dominio de su cuerpo mental y, por supuesto, esa conexión con los elementos. Y todos lo podemos hacer, cualquiera. El detalle es desarrollar la capacidad, la habilidad. Que todos desarrolláramos esa capacidad. Claro. Sale y dice que llueva, otro sale y dice que no llueva. Claro, en ese caso tienen que ponerse... Es que con el harp y con los chemtrails no llueve, entonces no sé yo si los chamanes podrían venir aquí a hacer que lloviera, o que por lo menos se fueran los aviones, que luego dicen que el cambio climático lo provocamos nosotros, pero claro, cada día pasando y regando porquería y poniendo enferma a la gente y haciendo un calor que espanta. Bueno, hay temas de los que no podemos hablar, que estamos en YouTube. Uy, perdón. No pasa nada, pero bueno, ya no pasa nada. Pero hay cosas que no se pueden decir. Claro, nosotros somos los chamanes. Nosotros tenemos que despertar ese poder en nosotros. No tenemos que esperar que vengan otras personas hacia nosotros, ¿no? Eso justamente nos dicen ellos, que todo el poder está en nosotros. Y nosotros, pero ¿y eso cómo? A veces todos me preguntan, ¿pero cómo lo hacemos? El cómo, pues es primeramente abriéndote desde el corazón. Y primero hay que autoobservarnos qué hay en lo más profundo de nosotros, porque eso también es energía. Que no vayamos a creer que todo lo que pensamos, sentimos, hacemos, actuamos, no es energía. Por supuesto que es energía, y también hay una contaminación energética. ¿Por qué? Porque no solamente hay una contaminación física, que nosotros sí podemos ver, por ejemplo, los mares llenos de plásticos, llenos de basura. No, eso es una parte física. Pero también hay una contaminación energética, y la contaminación energética viene de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, y nosotros como seres humanos conscientes en este tiempo debemos controlar esto.
Y eso es conciencia, y eso es despertar conciencia. Porque a veces todos me dicen, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? Controla tu lenguaje, controla tus sentimientos, controla tu mente, controla lo que tú expresas, lo que tú das, porque lo mismo va a venir hacia ti, ¿no? Entonces, eso es nuestra labor, nuestro trabajo, y lo que siempre los guías, los de la Hermandad Blanca, los seres pleiadianos, todos nos van recordando en todos los mensajes, siempre nos hacen recordar. Ustedes son el cambio, vosotros sois el cambio, nosotros somos el cambio. Y esta palabra quizá ya lo conocemos muchos y que se ha ido diciendo hace muchísimo tiempo, pero a veces tenemos que bajarlo eso a nuestro corazón y a nosotros para poder comprender, para poder entender que nosotros somos el cambio y el cambio viene desde adentro. ¿Te han dicho qué pasará con la economía? Porque hay mucha preocupación. Hablan de la recesión económica mundial, hablan de que el dinero efectivo ya va a desaparecer, se habla incluso de ya la instauración de una renta mínima universal, por lo cual quizá nos tendrán más controlados. ¿Te han hablado de eso? ¿De cómo nos vamos a organizar económicamente a partir de ahora? Lo que me han dicho es que todo va a ir cambiando, pero de forma gradual. Respecto a la economía, yo soy economista, te cuento. Yo he estudiado, como te digo, soy de profesión justamente economía. Claro que nunca lo he ejercido porque he hecho los estudios universitarios, pero desconozco desde el punto de vista actual qué es lo que está pasando. Pero sí te puedo decir de la información que ellos nos han ido indicando que sí, efectivamente, como estamos entrando en esa quinta dimensión, va a cambiar todo. O sea, que no tenemos que tener miedo. A veces nosotros nos aferramos a la 3D, nos aferramos a que no haya cambio. Pero imagínense, pues no tenemos que tener miedo, y por el contrario, tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad y a esa nueva tecnología que está pasando, o sea, que va a venir, porque va a haber muchísima tecnología en cuanto a lo económico, en cuanto a lo que es el Internet, porque imagínate, el Internet también va a llegar no solamente a nuestro planeta, sino que va a ser interplanetario el Internet. Es como que se va a empezar a viajar de aquí a la Luna o de aquí a Marte, y bueno, pues en unos años vamos a comunicarnos por Internet de Marte a la Tierra. O sea, si vamos a la Luna habrá wifi. Por supuesto, va a haber. Aunque ahora nos parezca un poco raro, por supuesto que, y eso va a ser poquísimos años, ¿eh? Por supuesto, habrá wifi. ¿Viviremos unos cambios? Por supuesto. Que parecerá de ciencia ficción, ¿eh? Exacto, cambios de ciencia ficción. Lo único que tenemos que hacer es estar preparados y no aferrarnos a lo que ya tenemos, sino que tenemos que estar dispuestos y aperturados a ese cambio. Y es allí donde vienen nuevas capacidades de nosotros, nuevas capacidades. Yo les pongo un simple ejemplo, ¿no? Yo lo he contado ya esta historia de las vacas, ¿no? Justamente un maestro con su alumno iban a un pueblo. Y llegaron a un pueblo donde encontraron a una familia que tenía unas cuantas vacas, y la familia los ha recibido muy amablemente, muy amorosamente, y les han invitado en la casa, y les han invitado a la comida y todo eso, y su única fuente de ingresos eran las vacas. Entonces el alumno le dijo al maestro, pero maestro, esta familia es tan buena, tan amorosa, ¿qué podría hacer para ayudarlos? Y el maestro le dice, para que los puedas ayudar, tira las vacas por el barranco. Y le dice, el alumno le dice, pero maestro, ¿qué me estás diciendo? Que lo único que las vacas lo miraban un poco. Claro. ¿Qué me estás diciendo, maestro? Que tire las vacas por el barranco. Claro que sí, por supuesto, y verás lo que va a pasar. Y lo tiró por el barranco, y las vacas y se fueron. Y de pronto, después de 4 años o menos, volvieron, y sucede de que en la vuelta, el chico o sea, el alumno ve todo un cambio, ¿no? Un cambio en ese, o sea, este pueblo ya no es el pueblo que he conocido, y la familia que he conocido tampoco está. Entonces, ¿qué pasa? La familia, al ver que han perdido sus vacas, desarrollaron otras habilidades. Se pusieron a cultivar, se pusieron a hacer otras cosas, empezaron a imaginarse, a crear, porque tenían que vivir de algo, y se imaginaron. Entonces, fue una familia próspera. Allí, cuando el chico retornó, se volvió a encontrar con él, o sea, con esa persona, pero aquí había una familia, pero somos nosotros, pero qué cambio que ustedes tenéis ya una casa, que no estáis como antes, que tenéis campos de cultivo, que tenéis muchísimos ganados, ¿y qué ha pasado? Cuéntame.
Y le contó, ahí el chico le dije, bueno, pues recuerda que vosotros habéis venido justo al día siguiente, pues nuestras vacas murieron porque alguien los tiró por el barranco. Y al ver que no teníamos las vacas... Es que digo, pobres vacas, qué daño le habrá hecho ese hombre, ¿no? Al ver que no teníamos... Estamos en directo, pero aquí es bueno reírse igual, ¿eh? Entonces, al ver que no tenía las vacas, al ver que no teníamos las vacas, pues tuvimos que cultivar y tuvimos que imaginarnos, idearnos, conseguir las semillas, cultivar, hacer cultivo, y ahora pues hemos producido todo esto y tenemos comida para muchísimos años, tenemos comida para que todos puedan venir a comer, tenemos comida para vender, que todos pasan por aquí, tienen todo. Entonces es eso el cambio, que nosotros no tenemos que aferrarnos a lo que tenemos, queremos aferrarnos a lo que está allí y no todo queremos es cambio, salir. todo es cambio, todos los cambios son para bien, positivos. Exactamente. Pero para eso hay que estar preparados. Por Hay eso que es bueno prepararnos. tener esa información, ¿no? Por supuesto, hay que prepararnos para ese cambio, hay que lanzarnos, no hay que estar en ese estado de confort donde tenemos todo y eso, ¿no? Precisamente, pues todo eso tenemos que prepararnos y tenemos que seguir preparándonos en este camino tan bonito de evolución, de crecimiento, que también son anecdóticos, pues a través de así historias, cuentos y todo eso que nos causa quizá un poco de risa en un momento, pero son reales, ¿no? Pero muy bueno reírte. Yo es pensar en vacas y me entra la risa floja, no os pasa a vosotros, no sé, cosas que pasan y que cada cual tiene lo que tiene. Claro que sí. Iris, entonces, la cuestión es, llega un momento de cambios, llega un momento en que tenemos que empoderarnos, despertar habilidades que están dormidas en nosotros. Por supuesto, en nuestro ADN está en nuestro ADN, que es un ADN extraterrestre, ¿no? Por supuesto. Somos semillas estelares. Somos semillas estelares. ¿Qué capacidades tenemos dormidas que podemos despertar? Por supuesto, mira, nosotros a través de nuestro ADN, yo a través de los talleres, de los cursos, de lo que yo hago, justamente, pues ayudo a las personas, lo primero, que salgan de ese estado de donde están, de ese estado. Entonces se atreven al cambio, ¿no? Se atreven a lanzarse, como quien dice, a la piscina, se atreven a hacer sus cosas, ya no estás con el miedo y ahí, que si hago esto, no. Entonces, primeramente, los empodero a las personas que hacen estos viajes, que hacen los talleres, los eventos o los retiros, que se empoderen, que conozcan sus habilidades, y esas habilidades que tenemos es justamente creer en nosotros primero. Tenemos que creer en nosotros, en las capacidades, y esas capacidades son precisamente la capacidad de amar. Porque a veces todos dicen, pero eso es una capacidad. Por supuesto que sí, es una capacidad de amar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de amar? ¿Qué es amarnos. ¿Qué es amor? O sea, es un sentimiento que tienes hacia ti, de querer todo lo bueno para ti y empezar a hacer las cosas por ti. Y tú te amas, tú te quieres, tú te estimas. ¿Por qué? Porque tú ves todo lo bueno para ti. Sabes que un pensamiento negativo y te puede hacer daño, sabes que unas emociones te hacen daño, eres consciente de todo eso, por lo tanto, como quieres todo lo bueno para ti, empiezas a desarrollar y empiezas a ser consciente, por lo tanto, vas a empezar a hablarte y a tener un diálogo interno, pues bonito, armonioso, positivo, amoroso, dulce, y pase lo que te pase, no te va a afectar absolutamente nada. No te afecta. ¿Por qué? Porque tú estás creciendo internamente y en tu entorno podría pasar miles de cosas. Podrían pasar muchísimas cosas de la 3D, pero cuando tú internamente estás crecido, estás evolucionado, todo lo que pasa en la 3D te parece nada, te parece pequeño, te parece chiquito, entonces tú eres mucho más grande que tu problema y puedes sobresalir y salir de donde estás. Justamente todo eso, pues hay que empoderarnos de todo ello para luego despertar nuestra intuición, despertar nuestra clarividencia, nuestra clariaudiencia, despertar el poder de autosanación, el poder de la telepatía. A veces muchos hermanos que vienen a veces a algunos talleres me dicen, Iris, yo quiero abrir mi glándula pineal, quiero la telepatía, quiero conectarme con ellos. Yo les digo, claro, por supuesto que vas a conectar, pero sin antes no haber conectado contigo y con la 3D donde estás,
pues ¿cómo vas a querer conectar para allá? Primero tenemos que trabajar esta parte. Luego de trabajar esta parte, de a poquito, pues entras aquí y ahí va a ser otra cosa bonita, hermosa, preciosa, ¿no? Y ahí vamos conectando con nuestro ADN. Entonces todo tiene un proceso que a veces se va dando de esto, ¿no? Parece que buscar experiencias que nos faciliten ese salto de conciencia y lugares Así también es. de poder donde se pueden incluso tener contactos con estos seres, ¿no? Así es. Próximamente vas a organizar algún evento en algún lugar. Sí, Cuéntanos. exactamente. Voy a hacer algunos eventos muy, muy importantes aquí en la Montaña Sagrada de Montserrat. Voy a estar del 21 al 25 de junio porque voy a hacer un retiro de lo que es el chamanismo andino. Voy a hacer sobre los ritos del Munaiki, porque allí para poder empoderarnos de esos 9 ritos y más ritos del Munaiki, de esa sabiduría ancestral andina, inca, para que nos pueda ayudar en todo nuestro empoderamiento, sanación, conexión con los guardianes de la tierra, con los guardianes de las estrellas, y va a ser precioso. A mí me encanta ese retiro y solamente que a muchas personas también les encanta ese retiro, que es mágico, porque la gente que ha ido siempre me ha dicho, wow, ha sido pero alucinante, porque han despertado muchas habilidades y se han empoderado de sí mismos, porque el conocimiento y la sabiduría andina, chamánica, pues tiene todos los principios que en este tiempo y antes se han practicado. Eso lo voy a hacer en Montserrat del 21 al 25 de junio. Pero también voy a tener unos viajes iniciáticos. Estoy haciendo un viaje iniciático a México del 28 de junio al 10 de julio, un viaje donde vamos a conectar con todos los lugares energéticos preciosos de los mayas, de los mexicas, donde nos han dejado información, porque esos lugares tienen información acásica. A veces uno dice, ¿pero qué información tienen esos lugares? Por supuesto que sí. Esos lugares sagrados, esos lugares energéticos, o la montaña de Montserrat, o estos otros lugares, tienen toda esa información. Y cuando tú estás trabajando, conectando, entras a esos registros, recuerdas y te empoderas, porque eso te ayuda a que tú puedas empoderarte y tú puedas estar, pues, sanando tus vidas, sanándote tú mismo, creciendo, evolucionando, expandiéndote, ¿no? Pero también para agosto tengo el viaje iniciático a Perú. Voy a hacer a Perú porque al país que me vio nacer, Perú, a los Andes, wow, ese viaje va a ser espectacular, porque vamos a ir al lago sagrado del Titicaca, donde vamos a conectar con toda la información del lago sagrado. Vamos a ir a Machu Picchu, una de las ciudades poderosas que es intraterrena, pero también es cósmica. Esto va a ser del 14 de agosto al 27 de agosto de este año, del 2023. Ahí estamos. Y por supuesto, y los talleres online que lo voy haciendo, pues empiezo en abril el 13 y 14 vía online, para poder ayudar a las personas a que crezcan, evolucionen, sanen, se expandan. Y me pueden seguir por mis redes como Iris Mujer Arcoiris, en Facebook, en YouTube y también en Instagram. En Instagram, Iris Mujer Arcoiris, y también la página web concienciaestelar.com, y en ese teléfono que veis en pantalla, 691 29 2506, prefijo 34, si llamáis o escribís. Desde fuera de España, 691 29 2506. Iris, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Alex. Y un aplauso para Iris.